humana. El sacrificio de Cristo fue esencial para el perdón de los pecados, ya que esta demostró su poder sobre el pecado y sobre la muerte. Aleluya. Es el primero, por eso se dice que es el primero de la resurrección. O hay gente que diría, bueno, pero ¿cómo que es el primero? Si antes de Jesús también hubieron gente que resucitaron. Recuerden que hasta los huesos de Eliseo que se cayeron allí encima de una tumba revivieron muertos. Pero hay una gran diferencia, y es que esos muertos volvieron a morir. Pero Jesús resucitó una vez y para siempre. Y lo bonito es que como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Porque esa es la esperanza que nos aguarda a nosotros como hijos de Dios. De manera que si no hubiera resurrección, viviríamos nuestra vida pues disfrutando de este mundo y no nos preocuparíamos de nada más. Pero hay vida más allá de la muerte. Hay vida. Ahí es cuando empieza la verdadera vida después de que nos vamos de esta tierra. Esta lección examina las pruebas y la resurrección, incluida la tumba vacía y las apariciones de Jesús a María Magdalena y a sus discípulos el primer domingo de resurrección. Esta lección hace más hincapié como en el domingo, digamos, porque esta lección viene para darle el domingo, pero con que nosotros, la escuela nuestra, nosotros no la impartimos los domingos, pues entonces, por eso nosotros siempre vamos como un poquito adelantando la lección un poco adelantada, por eso es que hace referencia. Estas lecciones muchas iglesias las están impartiendo el domingo. El Evangelio de Juan confirma el testimonio de María y el propósito del Evangelio y del propio Evangelio. Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, las buenas nuevas habrían finalizado con una nota triste y el relato estaría incompleto. La tumba vacía eleva a Jesús por encima de todas las cosas, de todas las demás grandes y figuras humanas de la historia completa del Evangelio. Gloria al Señor. Así, porque también dentro del Evangelio, no solamente dentro del mundo secular, dentro del Evangelio también han habido gente muy relevante también. Aquí tenemos, por ejemplo, los Evangelios, todas las Escrituras que nos han dejado también los discípulos. Pero ¿qué ha pasado con ellos? Que los discípulos también pasaron. Y también están esperando el día de la resurrección también. Así que este es un poco así la introducción de la lección, pero el esquema en el que vamos a ver la lección presentada hoy es la primera parte, la tumba vacía. Y ahí vamos a estar en el libro de Juan, en su capítulo 1, desde el 9 hasta el 19. No, desde el 1 hasta el 9, perdón. Capítulo 20. Capítulo 20, 1 al 9, es la primera parte. La parte A, corriendo hacia la tumba. B, mirando en el interior de la tumba. La segunda parte, el Señor resucitado. Seguimos en el capítulo 20 de San Juan. Ahora vamos al versículo 10 hasta el 16. Buscando a Jesús. B, encontrando a Jesús. Y la tercera y última parte la encontramos, lleva como tema la gran comisión. En el capítulo 20, del 17 al 23, es la última parte que vamos a estar mirando en el desarrollo. El testimonio de María y la palabra de Jesús, las palabras de Jesús. Entonces, la meta de esta enseñanza, porque ustedes saben que cada estudio, cada meta, cada cosa que hacemos tiene un propósito. Tiene una meta, y esta lección también tiene un propósito. Y el propósito de demostrar esta tiene varios propósitos. Demostrar a los alumnos que los testigos presenciales y los informes escritos confirmaron la resurrección de Jesús. A veces quizá no podemos pensar que se nos hace difícil, digamos, como poder demostrar que Jesús resucitó en un sentido, porque es algo más que todo, la tumba está vacía. Esta es la prueba indubitable que tenemos de que, pero esto también se tiene que creer por fe. Esto se tiene que creer por fe.
porque no podemos ser como Tomás, que tenemos que ver para creer, sino que por fe nosotros creemos que Jesús resucitó y que la tumba está vacía. Y aunque muchos quisieron distorsionar la historia y quisieron decir que no, que se había robado el cuerpo, porque hubieron muchas especulaciones acerca del cuerpo de Jesús. Pero nosotros sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos y que Él está vivo. Amén. Entonces es uno de los propósitos de esta enseñanza. Y animar a los alumnos a aceptar la victoria que tienen los cristianos debido a que Jesús es la primicia de la resurrección. Él es el primero de entre los muertos, el que murió, resucitó para no ver muerte, y con esa resurrección proporcionarnos también resurrección a nosotros. Pero también instar a los alumnos a conmemorar y a celebrar la resurrección de Jesucristo, no solo el domingo de resurrección, sino todos los días. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente resucita en el domingo, sino que Él está vivo. Todos los días está vivo en nuestro corazón, y nosotros cada día debemos conmemorar la resurrección de Cristo. Entonces, el modo de trasfondo histórico de esta lección dice que en la actualidad existen 3 lugares en Jerusalén promocionados como la tumba donde fue colocado Jesús. La tumba de la familia Talpió, la familia Talpió. Esta era una tumba esta tumba me parece que la descubrieron la descubrieron unos arqueólogos, me parece, que fue en el 1980, esta tumba esta tumba tenía varios, me parece que era una familia que, déjame ver. De José de Arimatea. No, la de José de Arimatea era otra, esa fue la que pusieron. La que puso pero ahí tenés tú en el contexto histórico, está hablando del contexto histórico, que en la actualidad existen 3 lugares en Jerusalén promocionados como la tumba donde fue colocado Jesús. La tumba de la familia Talpió, la tumba del muerto y la tumba de la iglesia del Santo Sepulcro. Estos son lugares históricos que la gente que hace turismo allí en Israel va mucho a visitar estos lugares. La tumba más antigua es la de la iglesia del Santo Sepulcro. Lo importante es que las 3 están vacías. Nadie ha podido presentar el cuerpo de Jesús, ya que Él se levantó de la tumba. O sea, ahí esas son, la gente dice que fue en una, que fue en la otra, pero no importa que digan que fue en una, que fue en la otra, lo importante es que en ninguna de las tumbas está el cuerpo de Jesús. Aleluya. Porque el cuerpo de Jesús está a la diestra del Padre. Allí está Jesús sentado a la diestra del Padre. Entonces, bueno, pues vamos a ver quiénes son los que se han animado hoy en este día para aprenderse su texto bíblico, que está en Marcos 16:1. A ver, ¿quiénes se han animado? Mas él dijo: buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Marcos 16:6. Amén, amén, así es. Allí estaba María por la mañana temprano buscando el cuerpo para unirlo. Las mujeres siempre estamos ahí, como somos tan, porque mira, ella fue la primera en levantarse por la mañana a unir el cuerpo. Recordemos que lo de Jesús fue todo muy apresurado, muy apresurado. Quizá ellos no tuvieron ni siquiera el tiempo de unirlo como en verdad, porque fue todo muy rápido, porque tenía que, José fue a pedir el cuerpo y rápido para ponerlo en la tumba antes que caiga el sol, porque ya al otro día era sábado y no se podía ya hacer nada. Y María el día siguiente va, porque esto de unir los cuerpos era una manera como para preservar los cuerpos de que no se decompusieran tan fácilmente, y ella el otro día iban como ungüentos allí no solamente María, aunque aquí habla de María en Marcos, solamente menciona a María, pero también dice, hay otro texto que también habla de que iban más mujeres con ella allí. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Marta. No sé si hay alguien que se haya animado, otra persona que se haya animado. Pues Dios bendiga a nuestra hermana Marta. Entonces, por su texto, si quieren vamos a leerlo entre todos, vamos a leerlo, ya que lo tenemos ahí todo. Marcos 16, los que no tengan el libro pueden ponerlo en su Biblia, y vamos a leerlo a la cuenta de 3, 1, 2 y 3.
Dice, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Aleluya, gloria al Señor. Así que Dios le bendiga, hermanos. Vamos a pasar este tiempo a nuestro hermano Lorenzo, que va a impartir la enseñanza de hoy, de este día. Y bueno, que el Señor le bendiga. Sí, aquí estoy más alto que yo, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. O mejor dicho, Dios los continúe bendiciendo. Gloria al Señor. A pesar de que hoy es viernes, pero estamos de día aún. Vamos a ser las 2 de la tarde. Faltan 22 minutos para las 2. Estamos, sin embargo, en nuestra escuela bíblica. Y como ustedes saben, tenemos ya un tiempo que hacemos este trabajo los viernes, pero en la noche. Pero debido a que el mundo, o gran parte del mundo, celebra hoy o conmemora la fecha o no la fecha, porque es una fiesta movible, el acontecimiento que sucedió allá en el Oriente Lejano con nuestro Señor Jesucristo. Arresto, juicio, condena, crucifixión, gloria a Dios, pero también resurrección. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por cuanto estamos hoy en el templo y estamos de día ahí, bien temprano, me imagino que tendremos un poquito más de tiempo. Sin embargo, por mucho tiempo que tengamos, hermanos, eso es un tema demasiado amplio. No lo podemos abordar todo. Pero vamos a hacer un poquito de esfuerzo. Gloria a Dios. Me van a disculpar los hermanos. Quizá haya alguna razón, motivo. Pero me gustaría que nos acercaran un poquito más. Porque yo quiero, con ciertas excepciones, por ejemplo, Raquel anda con unos niños y los niños, por su condición de niño, a veces se mueven mucho. Creo que ella quisiera evitar eso. Eso yo lo comprendo. La hermana, Katy, qué bueno. También la hermana, aleluya, se me olvida el nombre. Usted mismo. Arelis, gloria a Dios. La hermana Marcela tiene una condición, todos lo sabemos, y además está con Matius. Y a este muchacho yo no le puedo decir Mateo. Desde un principio empecé, me cogí con decirle Matius y Matius se queda. Gloria. Pero bueno, vamos a seguir. No, me faltan todavía las 2 chicas que están allá atrás. Yo estoy cortando, hermano. Yo estoy cortando. Se me están olvidando. La otra también, no, son las 2. Las quiero acá adelante. Y es una orden. Hoy estoy un poco militarizado. Gloria a Dios. Ok. Como dice por ahí, a lo que vinimos. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Amén. No. Dios nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. El sepulcro vacío. El Salvador vive. ¿Cuántos lo creen?
Amén. Gloria a Dios. Esta lección de hoy, yo creo que es una extensión, o más bien, bueno, sí, es una extensión de lo que estuvimos hablando ayer. Por lo menos aquellos que estuvieron aquí. Amén, aleluya. Ayer estuvimos hablando de la resurrección de Cristo. Gloria a Jesús. Y tuvimos una hora larga hablando. Aleluya. Y lo que estuvimos aquí, por lo menos yo me llevé la percepción de que fue muy edificativo. Sí, Tanto para los que estuvieron, tanto para ustedes que estuvieron y para mí también. Para mí significó mucho. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a hablar, repito, el sepulcro vacío. El Salvador vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la parte de... Dice... Ay, ¿verdad que yo estoy borrando? Que se me olvidan las cosas. Cuidado, aprieta más pastillas del Ayúdanos, aceite. Señor. Ay, Toma pastillas del aceite. pero bueno, alguna playita saldremos. La resurrección de Jesucristo es el fundamento de la fe y la práctica cristiana. Ustedes se acuerdan que le decíamos ayer que si no hubiese habido resurrección, nosotros los que estamos aquí hoy estuviéramos perdiendo el tiempo. Estuviéramos perdiendo de hacer cosas que nos llaman la atención, que nos gustan. Sin embargo, hemos dejado la comodidad de nuestros hogares, nos hemos desplazado aquí y aquí estamos. Aparentemente no haciendo nada. Parece una pérdida de tiempo, pero no lo es. Y que si Cristo no hubiera resucitado, ¿cuál sería entonces nuestra esperanza? Ninguna. Pero la Biblia habla de manera diáfana y clara de que de la misma manera que nuestro Señor, a diferencia de grandes hombres, como decía y me decía hace un momentito, que a pesar de grandes hazañas que hicieron y le dejaron un legado a uno a su país, a otro a todo un continente y otros al mundo, murieron un día y ahí se quedaron. Su hueso hoy no sirve ni para botones. Muy diferente sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Lo injuriaron, lo maltrataron, lo laceraron, lo machacaron, le quitaron la vida. Aunque él dijo en cierta ocasión, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo Aleluya. y la vuelvo a tomar. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero bueno, hermana, dígame su nombre que no lo sé. Damaris. Ah, son dos Damaris que hay aquí. Yo te conozco otra que llama Damaris. Hermana Damaris, Juan capítulo 20. 20, Juan 1. Usted va a leer, a ver, hasta el 4. Este trozo tiene como tema o subtema la tumba vacía. Juan capítulo 20, lea. Póngase de pie, por favor. La palabra de Dios la leemos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro.
Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Al sepulcro. Muchísimas gracias, hermana Dama. Vamos a analizar todos. Vamos a analizar. Decía antes que este es un tema muy amplio, que se necesita mucho tiempo y además esta historia consta en los 4 evangelios. Juan cuenta detalles de este suceso que los evangelios sinópticos no cuentan. Y viceversa. Gloria al Señor. Todo empezó. Primera pregunta: ¿cuándo empezó este suceso? ¿Usted no sabe cuándo empezó? Entonces todo empezó jueves o un jueves en la noche. Estaba Jesús y sus discípulos en cierto lugar. Acuérdense, seguro que habrán leído la historia. Y se apareció un grupo de personas con palos y lámparas. Digo yo lámparas. Antorcha y piedra y palos. Entre ellos venía uno muy particular. ¿Quién sabe quién? Judas Iscariote. Pero Judas era discípulo del Señor. A Judas el Señor lo había llamado y lo había entregado al grupo de sus discípulos. Judas venía al frente de ellos. ¿Por qué Judas venía o iba al frente de ese grupo de personas? ¿Por qué? Bueno, para mostrarle y que supieran los demás quién era Jesús, bueno, a quien ellos andaban buscando. porque él era quien le iba a mostrar cómo era. Él era el que conocía a Jesús. Ellos no a que distinguieran ese, porque Jesús le iba a llamar a él, como Jesús él le iba a dar el beso. Él fue para darle el beso, la distinción. No para decir es ese, sino señalarlo por un beso. Déjeme. ¿Quién más? Beso de Judas, por eso. ¿Por qué Judas Iscariote iba al frente de sacerdotes, alguaciles, etcétera, etcétera? Él era el guía. No iban con ninguna buena intención hacia Jesús. Iban con una intención específica. ¿A qué iban? Él asignado para que fuera el que lo tenía que entregar. Lo entregó con un beso. Judas había vendido a su Señor, Claro. a nuestro Señor. Por 13 monedas de plata. Y él le había señalado a ellos y le había dicho: a quien yo besare, ese es. Amén. Atrápenlo. Gloria a Dios. Y Judas se encaminó hacia Jesús, llegó hasta él y le dio un beso. ¿Quién recuerda las palabras de Jesús a Judas en ese momento? Con un beso entregas. Con un beso. Con un beso. Con un Te beso. entregas a mi hombre. Eso me hace pensar que hay besos peligrosos.
Oh. Por eso a mí me gusta que todo el mundo me decida. Este país, este continente, bueno, este país, tiene por costumbre, y más que costumbre, ya es una tradición del gentilicio de España, los españoles, besarse. Yo me acuerdo que, no voy a mencionar el nombre, pero la primera fecha que yo vine a esta congregación fue el día 17 de julio del 2017, sábado en la noche, me acuerdo perfectamente. No crea, no se lleve mucho de lo que yo dije antes, que estoy borrando, yo me acuerdo de las cosas. Y cuando se terminó el culto esa noche, que estábamos al frente, ya afuera, y estábamos saludándonos, hubo una hermana, yo estaba parado, que vino hacia mí a saludarme. Y me dio un beso aquí, y yo me retiré un poquito. Y yo, no, son dos. Y me dio 2 besos. Cosa, y se lo confieso, que yo no había visto eso nunca, porque en mi país no es así. Y tal vez en el país de nosotros tampoco es así. Y no es costumbre, sino entre los gente que tienen cierta amistad. Sí, de confianza. Se saluda con un apretón de mano, a hombre y mujer. Y de que un hombre, por ejemplo, le da un beso a una mujer, hay gente que dice, no. Cuidado. Cuidado que hay por ahí. Gloria a Dios. Esa fue Yamile. Y le confieso, hermano, que esa muchacha se ganó mi cariño, mi amistad, con eso. Y por eso es una de mis grandes amigas. Gloria a Dios. Aquí también se saludan con besos los hombres también, pero en otro país los hombres no se besan, ¿no? Ni Sí, ni nada. sí. Hay países que los Aquí hombres se también besan, aquí se besan. No, Pablo dice del óculo santo, ¿no? Que Sí. cuando da un beso a la persona. Sí, pero vamos a volver a la casa. Dejemos los besos. Entonces, arrestaron a Jesús. Chau. La Biblia no dice si lo esposaron. Bueno, no existían las esposas, los grilletes. No dice también si lo amarraron, pero lo llevaron preso. Amarrado, sí. Lo sometieron a un juicio sumario. No tuvo un abogado, no tuvo un defensor, no tuvo a nadie más. Los discípulos, todos, desaparecieron. Fueron. Jueves en la noche. Y esa misma noche lo sentenciaron y lo condenaron. Al otro día, viernes, lo crucificaron. Gloria a Dios. Y yo he querido remontarme para, de cierto modo, completar un poquito la historia. Gloria a Dios. El hombre fue crucificado en medio de 2 ladrones, de dos malhechores. Yo me imagino que el liderazgo religioso de Israel, las autoridades romanas y todo aquel que sentía alguna animadversión en contra de Jesús, todos estaban dando palma de júbilo. ¿Cuáles fueron las acusaciones en contra de Jesús? Es una pregunta, porque debemos saber eso. La primera fue de blasfemia.
La primera dice Cecilia que fue de blasfemia. ¿Quién más? Que decía llamarse el Hijo de Dios. Dijo ser el Hijo de Dios. Ahí viene la blasfemia. Y el rey de los judíos también. Y rey de los judíos también. Incluso Le han pusieron puesto un letrero sí, en 3 idiomas. en 3 idiomas diferentes. En hebreo, en arameo y en griego. Gloria a Dios. ¿Cuál fue la otra acusación? Hubo otra. Que sanaba en los días de reposo. Yo quiero que alguien busque. Que él Un momentito, Ceci. Yo quiero que alguien busque Mateo capítulo 24, versículo 2. Amén. ¿Lo leo? Sí. Dice, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok. ¿Por qué traigo a colación ese versículo? Sí, estaba acusado de sedición también. También. Y la sedición hasta hoy es una acusación grave. Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén, iba pasando en la cercanía del templo, el cual era orgullo. Ustedes muy rara vez me van a oír a mí usar ese término, esa frase, orgullo, pues soy enemigo de él. Que no se debería usar. Que no se debería usar esa palabra. Según el contexto en que se usa. Pero el templo de Jerusalén en realidad era motivo de orgullo del judío, de todos los judíos. Y mientras iban caminando, uno de los discípulos, o los discípulos, le dijeron a Jesús, Señor, y señalaron el templo. ¿Cuál fue la respuesta? Léelo otra vez, chicas. El 2, del 2 al 3. El 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una de las acusaciones graves que lanzaron en contra de Jesús para conseguir condenarlo fue que Jesús dijo, según ellos, que él iba a derribar el templo. De terrorista. Y eso dirigía a su templo. ¿Qué fue que dijo eso? Él se dirigía al templo de él, de su cuerpo. Sin embargo, si analizamos bien tanto ese versículo aquí en Mateo como en Marcos o Lucas, Jesús nunca dijo que él iba a derribar el templo. Cuando los discípulos le señalaron el templo, él le dijo, ¿ustedes ven ese templo? Yo les aseguro, bueno, lo estoy parafraseando ahora, yo les aseguro a ustedes que no quedará de él piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero con estas palabras no está diciendo que él la iba a derribar, él lo iba a derribar. Todo esto sirvió para ellos tergiversarlo y decir que él iba a derribar el templo. Imagínese usted, eso era grave ante la percepción de un judío. Pero vamos a seguir. Yo no sé a qué hora me voy a terminar. Yo me voy a tomar todo el tiempo que sea. El asunto fue que lo crucificaron. Lo llevaron a la cruz, al Gólgota, o al lugar que le llaman el lugar de las calaveras. Le pusieron un ayudante para que cargara la cruz, le ayudara con la cruz. ¿Alguien sabe quién fue? Me parece que era un negro, yo sé que era un negro. Pero Yo no sé si era negro, blanco, colorado, amarillo. según la película era un negro que
¿Nadie sabe quién fue? José de Arimatea. José de Arimatea fue quien lo llevó del... No fue José. No fue José de Arimatea, fue de la tumba. En Cireneo. Cirenea. José de Cirenea. Agarraron al pobre Simón Sí. y lo forzaron, lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Porque ya Jesús no podía. No tenía, estaba sin fuerza y no podía cargar con la cruz. Lo llevaron a la cruz y, como dije antes, lo crucificaron en medio de dos malhechores. Murió allí. Y según dice la historia bíblica, murió alrededor de las 3:30, 4 de la tarde, según nuestro horario. Viernes, ya en la tarde. En el versículo, iba a caer en lo que se llama anacronismo. ¿Alguien sabe qué es un anacronismo? ¿Ureida? ¿Nadie sabe lo que es un anacronismo? Atribuir un suceso a una fecha que no sucedió. Un relato, más o menos. O un relato. Entonces, lo sepultaron José de Arimatea cuando era ya en la hora del crepúsculo, es decir, la tarde, antes de las 6 de la tarde. José fue a Pilato y le pidió permiso para descolgar el cuerpo de la cruz y llevarlo a un sepulcro propiedad de él. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y Pilato le concedió el privilegio. Lo llevó, dice que lo envolvió en unos lienzos y lo llevó al sepulcro y lo depositó allí. Las autoridades romanas hicieron un plan. Dijeron, para que sus discípulos, gloria a Dios, para que sus discípulos no vengan y se roben el cuerpo y vayan con el cuento por ahí de que resucitó, ¿qué hicieron? Pusieron guardias. Uno. Una piedra. Una piedra. ¿Qué más? Y 2 guardias más. La sellaron. Yo no sé qué tipo de material usaron para sellar la piedra. Y era una piedra grande y por ende pesada. Todo parece indicar que no existía esa costumbre, no lo aseguro, pero esta vez, si no existía, esta vez lo hicieron con una intención. La intención era para que no se roben el cuerpo de Jesús, sus discípulos, y vayan por ahí diseminando y regando que Él resucitó. Aleluya. Hermano Lorenzo, Sí. ¿la tumba estaba sellada o estaba solo con la piedra? No, estaba con la piedra y la sellaron. Pero como porque cuando María lo estaba mirando, donde lo pusieron, cuando María venía el día siguiente para ungir, porque era una costumbre, ¿cómo quitaban el sello? Vamos a llegar a eso. Claro. Vamos a llegar a Mover eso. la piedra. No, porque no la movieron ella. Ya estaba abierta. Ya estaba abierta el ángel. Sí. Vamos a llegar hasta ahí. Mire, yo voy a repetir algo que yo dije hace como 6 meses predicando aquí. La pastora se acordará. Y algunos de ustedes también. ¿Usted se acuerda, pastora, que yo dije que hay 3 cosas con que no se juega en la vida?
Y una de esas era las avispas. No se juega. Si usted juega con avispas, seguro que le pica. No se juega con el fuego. De hecho, la Biblia dice en Proverbios capítulo 26, por ahí, dice, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Echará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen. Eso es imposible. ¿Por qué imposible? Porque con el fuego no se juega. Si usted no se quiere quemar, no juegue con el fuego. El que juega, Proverbios 6. El que juega con fuego, dice en mi país, tarde o temprano, salta una chispa y le quema. Pero mucho más peligroso es jugar con Dios. Porque Dios se la sabe una y todas. No importa qué tipo de material hubiesen usado para sellar la piedra. Dios iba a romper eso de una forma u otra. Entonces, dice el primer versículo donde leyó Damaris, el primer día de la semana. Permítanme sacar esto de aquí. El primer día de la semana. Pregunto, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Primer día de la semana. Todo había sucedido. El sábado fue un día silencioso. No hubo ruido en parte. Yo creo que la misma naturaleza cayó ese día. Todo el día pasó y nada. Hubo un silencio total y absoluto. María Magdalena. ¿Alguien sabe por qué le decían Magdalena? Porque era de una ciudad llamada Magdala. Y como en aquellos tiempos los apellidos todavía no se habían implementado. Por ejemplo, bueno, Simón de Sirene era de la ciudad de Sirene, y así sucesivamente. Jesús de Nazaret, porque era de Sirene. Entonces, todo parece indicar que la única persona que encontramos en la Biblia que toda su fe no se había desaparecido, ¿quién fue? María Magdalena. Abraham. Ay, perdón. María Magdalena. María Magdalena. Usted y yo lo preguntamos. ¿Y los discípulos dónde estaban? Escondido. Y era muy natural y muy lógico. Porque no me diga usted que si mañana usted ve su vida en peligro inminente, ahora mismo, usted no va a hacer algo para preservar su vida. Porque la acusación de sedición no solamente recaía sobre Jesús, sino sobre todos los que le rodeaban, incluida su familia. Venían a ser cómplices en peligro de armar una revolución en contra del Imperio Romano. Del Imperio Romano. Para liberar el Gracias. Mire, por eso que me gusta que se participe, porque que yo no la tengo toda. Pero bueno. Entonces María Magdalena dice que se levantó siendo muy temprano aún. Se levantó María Magdalena y la otra María. Y otra, bueno, son Lucas, Marcos y ¿cómo se llama el otro muchacho? Mateo. Los sinópticos dicen que la acompañaban otras mujeres, aunque Juan habla solo de María Magdalena.
Entonces un grupo de mujeres que eran discípulas, eran servidoras de Jesús, se levantaron, tal vez invitadas por la misma María. Gloria a Dios. Y se encaminaron al sepulcro. Y cuando llegaron al sepulcro, o cuando se acercaron al sepulcro, como dicen por ahí, oh sorpresa, la piedra pesada, sellada, estaba removida de su sitio. Yo pregunto, ¿quién la removió? El ángel, un ángel. Dice que había un gran El ángel terremoto que fue el espíritu. No hablen las dos al mismo tiempo, porque no la vamos a escuchar. Una primera, espera, vale. que hubo un gran terremoto y un ángel. Dice. Todavía no ha sucedido el terremoto. Un ángel, cuando vio a María que vino, le dijo, él fue el que la movió la piedra, ¿no? El Espíritu Santo, que fue quien resucitó a Jesús. Y el ángel, cuando María llegó, que vio la tumba abierta, dijo, el ángel la vio, dice que estaba llorando, ¿no? Y él le preguntó, y dice, y es que vengo a ungir a mi Señor y no lo encuentro, el cuerpo no está, se lo han llevado. Entonces, Ese no es el punto. Yo de acuerdo a las escrituras dice, el ángel le dijo que había resucitado. hermano, de acuerdo a la escritura dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Dónde está leyendo? Esto, Mateo 28 y 2. Mateo 28. 2. Él es el único que describe el evento. Claro, ahí está describiendo. Sí, el Juan no lo explica. Pero eso sucedió alrededor de las 3 de la tarde. No, acá está hablando del sepulcro. Este es el sepulcro. Hubo un terremoto cuando Jesús estaba en la cruz, pero este fue... También cuando estaba en la tumba. Sí. El terremoto sucedió mientras Jesús estaba colgando en la cruz. Ahí sí, ahí es uno. Y resucitaron muertos Cuando se removió la piedra se sintió otro terremoto. Claro, son dos. Un gran terremoto. Sí, Pero sigue la pregunta en pie. ¿Quién removió la piedra que estaba sellada? Era bien pesada. Es decir, la mujer con la fuerza de sus brazos. Pero aquí lo que está diciendo es el ángel, hermano, no hay otra pregunta más. De acuerdo a las escrituras está diciendo el ángel. El ángel Miguel. No lo dice Miguel, lo dice el ángel. Pero dice que un ángel, dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se Sentó sobre ella. Claro. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron Como muertos. Claro. Es de acuerdo a las escrituras, hay que contestar, no solo antes de por que las contestar. mujeres llegaran. Sí, exacto. Ellas iban pensando, ¿quién nos removerá la piedra? Pero cuando llegaron ya todo estaba Porque ellas sabían que con su fuerza no iba a Era poder. imposible. La piedra era pesadísima. Pero además de que era pesada, estaba sellada. Cuando decimos que estaba sellada, había usado de un material pegante. Bueno, pudiera ser brea, pudiera ser alquitrán. No sé si existía el alquitrán para esos tiempos, porque el alquitrán es un derivado del petróleo. Existía porque creo que en el arca se usaba. Podrían hacer. En el arca de Noé. Yo creo que lo significativo de todo es que ellos quisieron asegurar el cuerpo de Jesús Esa fue la idea. para que los discípulos no fueran a robárselo, para que no pudieran acceder. O sea, estaba vigilado con soldados, estaba sellada la tumba, y aún así Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Cuando vinieron a llegar a sus seguidores, a sus discípulas, ya Jesús ya había salido de la tumba. Y es que Eso me provoca hacer una pregunta ahora mismo. ¿A qué hora
resucitó el Señor? ¿Alguien sabe? 12 horas. A las 3. Si ella se iba muy temprano, y ya No dice la hora, dice no sabe la hora exacta a la que la vida volvió a su cuerpo porque estaba muerto. Solo dice que eran las 3 cuando llegaron. Era a las 3 de la mañana. Él resucitó a las 12 horas. No, es que la Biblia es que no dice una hora exacta. Solo dice, pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana. Claro, ya Eso está. es lo que dice al amanecer. Allá está, no se puede estar diciendo No más. podemos especular. Pero lo que sí quería acordar yo, que, o sea, entre las autoridades romanas y todo eso, vemos que Jesús fue un gran acontecimiento tan fuerte que se tenía entre las autoridades romanas, entre el pueblo y de todo, porque mandar, asegurar con 2 soldados, con una piedra y de todo, solo para que no se dijese que este había sido, o sea, desapareció y resucitó, y no van a sacar a otra persona de la misma forma que había resucitado. O sea, ellos se querían totalmente asegurar. Vemos que Jesús no fue cualquier persona en ese tiempo, no fue cualquier personaje revolucionario, como mencionan por ahí que Jesús fue un revolucionario, no. Era una persona, sí, fue una persona revolucionaria porque revolucionó el mundo y la salvación, pero ellos no ven solo como un simple revolucionario, así como el Che Guevara o como esos otros gente y de todo. Pero vemos que, o sea, la importancia que le dieron, sabían que no estaban ante cualquier persona, sabían que era una persona que iba a traer algo más, una más dificultad para ellos como autoridad, para ellos, o sea, era una representación bastante fuerte. El ambiente de Jesús era tenso y era fuerte el ambiente que se Pero el estaba ambiente, perdona ya que te interrumpa, pero ellos no creían que Jesús iba a salir de ahí. No, por eso. O sea, ellos no creían que él era una persona poderosa, ellos creían que era un don nadie que ellos crucificaron porque el pueblo se puso de acuerdo, las acusaciones estaban de acuerdo, y Pilato dijo, bueno, ustedes mismos, se lavó la mano y dijo que esa sangre no vaya por mí. Sí. Pero ellos creían que él tenía una red suficiente de personas que si se ponían de acuerdo, tal como se pusieron de acuerdo para crucificarlo, se ponían de acuerdo, iban, atacaban a esos guardias, removían la piedra, lo sacaban, lo enterraban y lo escondían, y decían que resucitó. Ellos creían que eso sí que iba a marcar un acontecimiento. Y es un problema serio. Y de hecho por eso aseguran, para que los discípulos, o sea, como para que no haya una revolución mayor dentro de Jerusalén, que bueno, toda Jerusalén, Israel, todo ese pueblo que estaba ocupado por ellos, es como para decir, esta gente se va a revolucionar diciendo que hay que un Dios que resucitó y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que sucede delante de los mismos soldados romanos que estaban guardando el cuerpo, y por eso esos escritos quedan dentro de la historia también de las escrituras del Imperio Romano que se han podido rescatar. También queda plasmado el acontecimiento de la muerte y cómo sucedió. Los soldados a lo mejor dijeron cualquier cosa, pero queda plasmado que hubo ahí un misterio grande. Hermano, también ellos sabían que ya Jesús iba a resucitar. Y es que los líderes religiosos fueron los que recordaron que Jesús había dicho que iba a resucitar. Que iba a resucitar. Y por eso ellos hicieron eso. Aparte de eso, estaba ya profetizado. Y ellos, como ellos no creían, pero había muchos lectores y creedores de la palabra de Dios que además enseñaban la palabra de Dios. Y ellos quisieron asegurar eso porque ellos en el fondo creían que no era. Entonces ellos dijeron, vamos a demostrarles que no es el Hijo de Dios, que no es el enviado. Por eso es que sellaron de tal manera que quisieron asegurar el cuerpo para demostrar a todos que no era el Hijo de Dios. Pero sin embargo Dios hizo todo lo posible para que él demostrara que era su hijo realmente el que había sido enviado. Por eso dije, hermana Yesenia, léelo del 63 para adelante. Mateos 27:62. Del 62 para adelante. El día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y ellos le dijeron, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro
hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan: el pueblo resucitó de entre los muertos, y será el poseedor peor que el primero. Exactamente. Tenían esa incertidumbre. Exactamente. Tenían esa duda. Cuidado si lo que él dijo, o lo que nosotros hemos sido informados que él dijo, que resucitaría. Cuidado si se cumple. Bueno, para evitar eso, vamos a sellarle la piedra. Vamos a asegurarlo para que después, como dijo Ruth, no tengamos un problema mayor. Porque ellos no creían en que él iba a resucitar, según le dijeron los discípulos. Ellos no creían. Ellos pensaban que Pueden decirse que no creían, pero por lo menos tenían esa incertidumbre. Tenían ese temor. Tenían esa gran duda. Mira que decían que podía ser que alguien se lo robaran los discípulos. Las dos cosas eran malas. Exactamente. Para La resurrección. Pilato, que resucitara o que O se que lo lo robaran. robaran, Sí. Las dos cosas exactamente. iba a haber una revolución. No convenía ninguna de y no las los dos. iban a poder Y contener. considerando también que muchos de esos líderes fueron testigos de muchas obras que hizo Jesús en la tierra. O sea, Muchos ellos profetas. pudieron presenciar y evidenciar muchísimos milagros que hizo Jesús. O sea, ellos tenían mucha incertidumbre. Sí, Y yo creo sí. que no era de que no lo podía hacer. Y el líder religioso sí que tenían. Está levantando la mano. Entonces, Lo que pasa es que ellos ya tenían, como dijo la hermana, una evidencia de ya una resurrección que él había hecho ya. Y ellos ya sabían que era un peligro porque ya tenían evidencia plasmada y no pueden hacer nada. Y entonces ellos se van a quedar mal porque ellos eran los acusadores, ellos eran los líderes religiosos, ellos eran los que lo perseguían. Exactamente. acordémonos que los sacerdotes eran judíos y fueron cómplices en esa crucifixión. Ellos fueron. Y los sacerdotes tenían conocimiento, Sí. estaban bien informados de que Jesús por inésima o por muchas veces había dicho: a mí me van a crucificar, pero al tercer día me levantaré. Hay algo que yo quiero que nosotros, yo quiero compartir con ustedes. Es bueno, yo no sé cuál de los que está en la sala va a ser pastor, evangelista, maestro, predicadora. Digo predicadora porque aquí desgraciadamente, bueno, aparte de los dos niños de Raquel y Matthew, el único hombre soy yo. ¿Dónde están los predicadores? Bendita sea la mujer. Pórtese bien ahí. Luego estaba preguntando que dónde estaban los discípulos. Aquí no hay María Magdalena. Bueno, mire, Jesús dijo muchas veces que él lo iba a crucificar. Y de la misma manera que Jonás, ¿se acuerdan de la historia de Jonás? Sí. Que duró 3 días en el vientre de un gran pez. Así también él duraría 3 días en el vientre de la tierra, pero que al cabo de esos 3 días él iba a resucitar. Hago un poquito un paréntesis. A Jesús lo crucificaron viernes alrededor de las 3 de la tarde. Sí, sí. Ojo, 3 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde, que empieza el día sábado, solo del viernes tuvo 3 horas, más o menos. Sábado en el día, sábado en la noche. Y resucitó, no se sabe a qué hora, domingo de madrugada. ¿Cuántos días estuvo? 3 días. ¿Pero cuántas horas estuvo? Es un misterio. ¿Cuántas horas tuvo muerto? Porque eso no lo dice la Biblia. No lo sabemos. Pero no tuvo... ¿Cuántos son 3 días? ¿3 días? No tuvo 72 horas. Según dicen que tuvo 72 horas, yo he escuchado así, ¿eh? Leamos la Biblia e informémonos por la Biblia. Tiene que ser de acuerdo a la Biblia.
Pero ese no es el punto, sin embargo. Solo quise compartir ese dato. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que se toma eso para atacar a los evangelios y decir que Jesús mintió. Estuvo 3 días, viernes, sábado y domingo. Pero si usted dice viernes 24 horas, sábado 24 son 48 y domingo 24 son 72, no estuvo 72. Tampoco sabemos las horas que contaban ellos. Por ejemplo, también nosotros dice la hora estamos en el ayuno y hemos contado desde el martes hasta el viernes a las 6 para que sean 3 días, pero ellos, como usted decía antes, el primer día comenzaba a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Entonces tuvo el viernes desde la mañana que lo tenían ya, cuando ya murió la crucifixión, hasta las 6 ya era un día. Aunque no tuviera toda la... Repito, solo quise compartir el dato para que usted lo tenga pendiente, por si acaso. Magdalena fue de mañana temprano, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitar la piedra del sepulcro. Entonces corrió, entre sorprendida y medio espantada y medio asustada, porque ¿qué esperaba Magdalena? Que el cuerpo estuviera ahí. Gloria a Dios. Yo también, si hubiese sido yo, hubiera ido con la esperanza de ver el cuerpo ahí donde lo pusieron. Sin embargo, el cuerpo crucificado en la cruz no estaba ahí. Pero fueron muchas las veces que Jesús le dijo a su gente: a mí me van a crucificar, pero yo voy a resucitar. Pregunto, ¿dónde estaba la fe de esa gente? Cuando vieron lo que pasó en la cruz, ya perdieron la esperanza. Pero era muy cruel lo que sucedió. Claro, pero era como algo que imposible de creer, ¿sabes? Sí, él mismo lo dijo, que cuando él llegara, lo Y iban eso a es muy abandonar, se malo, iban a ir. hermano. El sufrimiento No critique a los discípulos ni a Magdalena ni a ninguno de ellos, no lo critique. Porque a nosotros sí Porque a nosotros Porque es muy posible que si hubiésemos sido cualquiera de nosotros, Claro. No hubiera pasado nada. nos iban a temblar la pierna y íbamos a tomar decisiones no muy correctas por nuestra débil humanidad. Aleluya. Fíjense que el Señor nunca reprendió a los discípulos por su falta de fe. Por ejemplo, el caso de Pedro. En una noche en el mar, navegando, y viene una cosa que viene andando sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo también. ¿No ven? Y Pedro empezó. Pero cuando empezó a mirar y a ver las olas, empezó a hundirse. No critiqué a Pedro por eso. Que anduvo, pero no. Gracias a Dios, que de una forma u otra, Pedro confió en su Señor y gritó: Señor, sálvame. Aleluya. Que me hundo, que perezco. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Quién era o fue el otro discípulo? Juan. El discípulo amado. El discípulo amado. ¿Y quién fue ese? Juan. Él no amaba a los demás. Sí, lo amaba, el discípulo amado, porque él era quien se recostaba en el pecho de Jesús para escuchar su corazón. Después que escribió el Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Aquel al que Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado el cuerpo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Señal de que la Magdalena tenía compañía. Como dijimos antes, los evangelios sinópticos registran que habían otras mujeres con Magdalena, con María Magdalena. Y me parece
que María está hablando a los discípulos con una voz entrecortada, temblorosa, nerviosa, por el acontecimiento que ella acaba de ver. Oh, me llama la atención y nos debe llamar la atención a todos. La primera persona que vio al Cristo resucitado fue nada más y nada menos que una mujer. Aleluya. Debemos recordarnos que en aquellos tiempos la mujer ni fu ni fa. Eso es así, ¿eh? Sin embargo, repito, la primera persona que vio al Cristo resucitado no fue Pedro, no fue Juan, no fue Mateo, ni Bartolomé, ni Andrés. Fue María Magdalena. Hay un dato que yo quiero, otro dato que yo quiero compartir con ustedes. Otro dato que yo quiero compartir con ustedes. Mucho se ha especulado de María Magdalena, que era prostituta. Sí, ella sí. Ella fue la que llegó, sí. No, ella fue prostituta. Ella era prostituta. María, cuando llegaron que Jesús fue a cenar, allí a donde los, ¿cómo se llama? Espera ahí. Fue liberada. Porque no nos vamos a entender. Quedamos cuando estamos por el Samuel, bienvenido. Ya no está solo. Yo decía que mucho se ha especulado diciendo que María Magdalena fue prostituta. Si usted busca de manera minuciosa ese dato en la Biblia, no lo va a encontrar. Porque María Magdalena nunca fue prostituta. Hubo una María. Miren, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento aparecen 6 Marías. Y yo lo puedo decir con seguridad porque son cosas que yo me he sentado muchas veces a analizar, a averiguar. En el Nuevo Testamento aparecen 6 Marías. Y en el Antiguo aparecen 3, que son 9. Hubo otra María, la que ungió los pies de Jesús con su cabello, la del perfume de alabastro. La gente confunde en esas dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, retomemos la clase. Tiene una interpretación errónea de la Biblia. Se la ha confundido. Pero si vamos a la escritura, vemos que no menciona. Ajá, Richard. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Luego, no, versículos 3 y 4. Alguien que me lo lea, porque no consta aquí. De Juan 20, versículos 3 y 4. Dice, Aquí está. y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Sí, 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Los dos salieron a correr juntos, pero el otro discípulo llegó primero. Es como, por ejemplo, Samuel y yo emprendamos una carrera, 2 esquinas corremos. ¿Quién usted cree que va a llegar primero? Samuel. ¿Por qué? Porque es más joven que yo. Los músculos de mi pierna no tienen la elasticidad que tienen los músculos de la pierna de Samuel, por asunto de juventud. ¿Me debo entender, hermano? Eso fue lo que sucedió. Yo arranco por ahí y cuando viene a ver estoy dando vueltas. Ahí mismo. Es verdad. Bueno,
Llegaron al sepulcro. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Versículo 6. El discípulo, el amado, llegó y se quedó a la puerta del discípulo. Pero Pedro llegó y no se conformó con quedarse. Entró, penetró al sepulcro. ¿Usted se acuerda cómo era Pedro? A Pedro había que convencerlo. Pedro llamaba las cosas por su nombre, como dicen en mi país. Al pan, pan, al vino, vino, y a Satanás, Satanás. Pedro le gustaba ver las cosas así, de cerca, para convencerse. Y Pedro, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Qué fue lo que vio Pedro? Los lienzos. Los lienzos eran una especie de tira de tela con lo que envolvían un cadáver. Acordémonos que María fue a una misión específica. Fue a unir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas y con ungüento, para así evitar la descomposición rápida de dicho cadáver. Se quedó con sus especias y con sus ungüentos. No sabemos en qué lo usó después. Y en versículo 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. No fue que se lo llevó un ladrón, porque dice el comentarista o el escritor del día, que si hubiese sido un ladrón que se hubiese llevado el cuerpo, el cadáver, no iba a tomarse la molestia de coger el sudario y enrollarlo y ponerlo en un sitio donde estaba justamente la cabeza de Jesús y los otros a los pies. No se iba a tomar ese tiempo. Jesús era ordenado y tomó su ropa. Vamos a seguir. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Voy a repetir el versículo. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Aleluya. Estamos hablando de Juan. Estamos hablando del escritor del cuarto evangelio, del libro de Apocalipsis y las 3 cartas que llevan su nombre, las 3 escrituras generales o pastorales. Es decir, no estamos hablando de un niñito. No. Repito el versículo ya. ¿Dónde está? En el 8. El 8. Versículo Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué significa eso? Pregunto. Eso último, que vio y creyó. ¿Qué significa? Creyó en la resurrección. Significa, hermana Navas. Ellos fueron como a verificar la evidencia que habían dicho las mujeres. La noticia sorprendente además que María Magdalena le había comunicado. Ellos fueron a convencerse. Y aquí el versículo 8 dice que Juan, cuando llegó al sepulcro, se quedó fuera. Y cuando Pedro entró, parece que Pedro le comunicó algo, la Biblia no lo dice. Entonces entró. Y cuando entró, que vio... entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, o sea, vio el sudario y el otro envoltorio. Y cuando vio esto y no vio el cadáver, vio y creyó. Ese momento, en ese preciso momento, fue que empezó la fe de Juan. Aleluya. Gloria a Dios. Acordémonos, ¿de qué Juan estábamos hablando? Juan, el hijo de Zebedeo. No el Juan, que la Biblia dice que era medio hermano, o sea, Santiago.
Santiago no, Santiago no cree. ¿Por qué resalto este detalle? Porque la Biblia dice que ni sus discípulos habían creído en él. Los discípulos no son como nosotros. Y cuando yo digo nosotros, no es que estoy poniéndonos en un pedestal. Porque nosotros hemos creído sin ver. Gloria a Dios. Juan necesitó ver para creer. Dios nos libre de eso. Porque aún no habían entendido la escritura. Sí, maestro, realmente se está refiriendo es a la noticia. Él creyó en la noticia de que no estaba. Exacto, porque para ellos vieron, el único que estaba en la pie de la tumba de Jesús era Juan y las mujeres, la madre y las mujeres. Ningún otro discípulo estaba. Ahora sale María Magdalena diciéndole que Jesús ha resucitado. Entonces el hombre se manda corriendo. Que se lo llevaron. Para edificar a ver si era verdad. Sí, entonces cuando llegaron y vieron, creyeron. ahí creyeron que Jesús había resucitado, pero no era que no tenían fe. Ellos tenían En fe. ocasiones pasaba que ellos decían verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿ves? Porque hay momentos igual que nosotros, hermano, a veces nosotros estamos orando a Dios para que ocurra un milagro y ocurre el milagro y nosotros estamos espantados. Estábamos orando por la niña de Figuera, que la iban a operar. Y clamando al Señor para que no la opere, la niña triste, no sé qué, los pastores orando. Y cuando la lleva el papá al médico y la mamá, le dicen, no sabemos qué ha pasado, pero la niña no hay que operar. Y el papá quiere que la operen porque se le puede operarla. No puede operarla porque no hay nada. No, Gloria a Dios. Entonces estamos orando por un milagro. Y el milagro se da. El milagro Y se no da creen. y no estamos creyendo. Exacto, no estamos creyendo. Ahí en el caso de Jesús, Jesús ya le había dicho a ellos, ellos se habían olvidado de las palabras de Jesús, aparte con lo que había pasado, como ha dicho antes, era muy... No es para menos, porque eran humanos, eran como nosotros, eran como usted y como yo. Es como el paralítico que caminó, quien lo salvó fue la fe de los que lo bajaron, no la fe de él, de los que lo bajaron abajo. Exactamente, porque hay veces que una persona y la persona no tiene fe, pero nosotros al orar tenemos fe y sucede el milagro. Entonces en este caso era la cuestión realmente. Pero es que no es que fuera fe, de cierta forma. Yo hubiera salido corriendo también a ver. Yo también. Yo no me hubiera quedado ahí a que me contaran, yo voy corriendo a ver. Un punto es cuando muere una persona de esa manera tan trágica, bueno, y cuando muere un familiar nuestro muy querido, tú quieres ver la custodia del cuerpo de esa persona y eso lo hemos heredado nosotros de nuestras raíces judaicas. Tú quieres ver la custodia de ese cuerpo desde que muere hasta que o le entierran, lo sellan o le incineran. Entonces, por ejemplo, trasladémonos a este tiempo. Mi padre falleció hace poco. Yo no puedo, si yo voy a la funeraria y me dicen desapareció el cuerpo, ¿cómo yo me iba a sentir en ese momento? Me iba a desesperar. Sí. Me iba a desesperar, iba a ir a todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Te turbas mucho porque tú no sabes qué es lo que está sucediendo. Y más ellas aún que ya sabían que estaba ahí, ya lo habían puesto en el sepulcro, ya estaba sellado. Van allí, piedra removida, una piedra sellada removida y no está. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ellas en ese momento no estaban pensando que había resucitado, ciertamente, sino estaban pensando que el Calvario no fue suficiente, cuando además están profanando una tumba. Sabrá Dios qué hicieron con el cuerpo. Ellas estaban muy, muy turbadas y fueron a los hombres a decirle, oye, está sucediendo algo, y ellos fueron corriendo a ver qué era lo que estaba sucediendo. Porque ya cuando ellos fueron corriendo es porque María le había dicho lo que exactamente, había María pasado. Una cosa es que te cuenten, otra cosa es que tú veas, verifiques. claro. Cuando ellos entran y ven los lienzos doblados ahí en el lugar donde estaba puesto Jesús, ellos corroboran y dicen verdaderamente, creyeron que Jesús había resucitado como María le había dicho. ¿Por qué? Porque si se lo hubieran robado, como decía antes el maestro, no habían estado los lienzos ahí, sino que se llevan el cuerpo con todo.
Sí. cuenta. Porque María creyó cuando el ángel le dijo que resucitó y en ese momento María se encontró con Jesús. Pero el ángel se le había María dicho se ya, encontró ¿o no? con sí, el ángel se lo hubiera dicho a Primero se lo María. dijo el ángel, pero El versículo 9 tiene Se un encontró pequeño con Jesús. detalle que yo quiero que analice. Dice el versículo 9. Le mandaba la noticia. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Qué le llama la atención este versículo? Lo repito, dice, porque aún no habían entendido la escritura. Ya estaba escrito. Hay que leerlo con el 8. ¿No estaba escrito? No. Bueno, pero el Antiguo Testamento ya hablaba de eso. No, tampoco no se refiere al Antiguo Testamento. Ellos no tenían esta escritura que tenemos nosotros, ellos tenían la escritura, o sea, en ese entonces. Pero es el mismo Jesús, como decimos antes, ahora mismo aquí, les había dicho a todos sus discípulos que a él lo crucificaría, pero que él resucitaría. Pero en Isaías. La escritura aquí, Lo había profetizado. escuchen, la escritura aquí lo menciona por nosotros. Por nosotros. Pero a ellos, los discípulos, no habían todavía. Habían escrito. No, ellos no lo hubieran escrito, pero la palabra estaba corriendo, que era Jesús la palabra. Le había dicho muchísimas veces. Santo Jesús, ellos no lo tenían escrito. Un momentito. No, que era eso lo que quería decir, que el mismo Jesús les decía a ellos que él lo iban a crucificar y que al tercer día resucitaría, pero se ve que ellos no, como que no comprendían. Yo lo veía como algo Pero fíjense, Juan fue el único que creyó, cuando vio los lienzos, creyó sin haber visto, sin haberse encontrado todavía con Jesús, porque el texto lo deja bien claro, lo resalta bien claramente, que él cuando vio, creyó, y aún no había visto a Jesús, entonces él creyó, mi maestro, ha resucitado, gloria a Dios. Porque ellos no lo entendían. Vamos a pasar a la segunda parte. Ya pasó la primera. La segunda parte está en Juan capítulo 20, 5 al 9. No, ya esto se leyó. Vamos a seguir. Versículo 11. Ya hablamos sobre esto. Hasta el 9 hablamos. Versículo 11. Versículo 11 dice, ¿lo leo? Hermana Katy. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Sí, Sigo. siga. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Siga. 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Muchas gracias, hermana Katy. ¿Cuál es su apellido también? Rosario. Rosario. Ok, ya no se me olvidará, no le voy a preguntar más. Yo soy muy preguntón a veces. Bien, María está en el sepulcro aún, pero está también Pedro y está Juan. Dice el versículo 11, pero María estaba afuera llorando porque estaba desconsolada. Parece ser que su esperanza había desaparecido. El poquito de fe que tal vez tenía se está desvaneciendo porque su Señor, a quien crucificaron, sepultaron, ha desaparecido. Y María no sabe ni quién se lo llevó ni dónde está. La mujer está desconsolada, dice. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Como quien hizo un último acto. A ver si sucede un milagro. A ver si la nube que cubre mi vista se desaparece y vuelvo a mirar y está ahí. Pero no. Se dio una decepción, porque el cuerpo no está ahí. El versículo 12. Y vio
a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Pregunto, ¿no tenía María un verdadero motivo para llorar? ¿Sí o no? Sí que lo tenía. Entonces, ¿por qué los ángeles le preguntan a María por qué llora? Porque al igual que usted que sabe, o nosotros sabemos, que María tenía una verdadera razón para llorar, los ángeles seguro que lo sabían también, mejor que nosotros. La pregunta es, ¿por qué le preguntan a María por qué llorar? Mire, discúlpeme, se nos muere un familiar cualquiera, Isabel. Y lo más lógico, lo más natural, como seres humanos que somos, dependiendo de nuestra emotividad o nuestra experiencia emotiva, hay algunos hay que agarrarlo fuerte. Hay otros que hay que inyectarlo para calmarlo. Hay otros que saben, se la pasan bien. Pero la gran mayoría de la gente va a llorar porque se le ha ido su familiar. Los ángeles lo sabían. ¿Por qué entonces le preguntan a María, mujer, le dicen a María, mujer, y le preguntan, ¿por qué lloras? Vamos a ver, yo quiero recabar, pero hay gente que todavía no habla. Ahora no habla. Las 2 chicas que están allá atrás, levanten la cabeza. Samuel, Dani, tampoco habla. Yo quiero escuchar a ustedes. Primero, ay Dios mío, la pianista. Frangeli, escúchame. El Señor de María ha desaparecido del sepulcro donde lo depositaron. María tiene el verdadero motivo para llorar. Los ángeles la vieron llorando y le preguntan, ¿por qué lloras? ¿Por qué tú crees que los ángeles le hicieron esa pregunta? Si no tiene respuesta, dice, no sé, y no pasa nada. Porque tampoco quiero meterte en un callejón sin salida. Esa no es mi intención. Pásame la pregunta a otro. Samuel de la Cruz. Formúlemela a mí ahora. La planteo otra vez. El Señor de María, quien fue crucificado y depositado en un sepulcro, desapareció de la tumba, del sepulcro. Es una verdadera razón para María llorar de manera desconsolada. Los ángeles lo sabían. Y a pesar de que lo sabían, ya estamos, ¿cómo se dice? Que no especulando, ¿no? Bueno, yo lo tengo apuntado aquí. Elucubrando. Estamos elucubrando. Los ángeles sabían que María tenía verdadera razón para llorar. Y le preguntan, ¿por qué llora? ¿Por qué tú crees que le hicieron esa pregunta a María? La verdad, me está poniendo como que yo creo, no sé si hay alguna base con respecto a eso. Y si es no, personal, base teológica, nada más. Si es basado bajo mi opinión personal. Sí. Bajo mi opinión personal es porque me imagino que como Cristo se lo había dicho en varias ocasiones, que él iba a resucitar desde los muertos al tercer día, y que ahora ella vea la tumba, la vea vacía, y esté llorando en vez de estar alegre. Me imagino que por eso los ángeles preguntaron, ¿y por qué llora? Porque los mismos ángeles le dicen a ella que él había dicho que iba a resucitar. Sí. Ahora, para el que no lo sabe, ¿Qué dijo? Ahora. ¿Saben quién es Sara? Dígalo.
Yo ¿Quién? creo. La que el día 15 de abril del mes del 2016 se enredó. Su amada esposa. Yo creo que los ángeles también sabían que Jesús había resucitado. Ni una palabra magistrada. Los ángeles sabían perfectamente que su Señor no había desaparecido. Los ángeles sabían. O sea, los ángeles saben que María, en el fondo, no tenía por qué estar llorando. Ahora, si María hubiera alimentado su fe y haber entendido el versículo que leímos antes, lo que el Señor le había advertido muchas veces, tuviera por lo menos la duda. Ahí ellos con eso la estaban invitando a reflexionar, a mirar más adentro. Sí. Y es como si le estuvieran diciendo, ay María, si tú supieras. Caramba, María. Porque si ellos mismos fue que quitaron la piedra, si fueron los mismos ángeles que quitaron la Era piedra. como para prepararla, porque fíjate, eso fue en el versículo 13. En el versículo siguiente, ya ella iba a encontrarse con el Maestro, con Jesús. En el siguiente ya ella se encuentra con él. Ahí es el revela. Entonces los ángeles la están preparando para la revelación de cuando ella se encontraba con él. Ese es el versículo 11. No, el 12. El 13 dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le repitieron. Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, dio media vuelta, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Gloria a Dios. María, se dio media vuelta y vio una persona, pero no la identificó. No sabía quién era esa persona. Dice el versículo 15. Jesús le dijo, también le dio lo mismo, le hizo la misma pregunta que los ángeles. ¿A quién buscas? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú sabes, entre lágrimas quizás, dolorosa, Señor, si tú sabes, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. El hortelano, mejor dicho, el sepulcro estaba en medio de una gran hortaliza o un jardín, pero más bien yo me inclino por una hortaliza, el sepulcro. Y cuando María vio a ese personaje a quien no identificó, pensó que era el Señor que atendía, trabajaba o era dueño. La Biblia no lo dice, estamos elucubrando con eso. Pensó que era el hortelano. Y dijo, Señor, entre lágrimas llorosas, Suplicando. Suplicando. Sí, entre súplicas, sí, también le dice. Si tú fuiste quien te lo llevaste, dime dónde lo pusiste. Y yo lo buscaré. ¿Qué quería María con encontrar el cuerpo de Jesús y llevárselo a ella? ¿Qué quería María? Sigo preguntando. Para poner la especia para nosotros, porque ella fue para poner la especia. Es que se le perdió el cuerpo. Es decir, lo que decía antes, el ser humano, nosotros tenemos la mente muy limitada. Y entonces ella ya estaba bastante turbada, ya no estaba en sí misma, porque el dolor de la crucifixión todavía a ella no se le había quitado. La crucifixión, la sepultura y la desaparición. Ella lo único que quería era identificar dónde estaba el cuerpo. Pensó que ya jamás iba a volver a encontrarlo y a todos le dijo la misma respuesta. Muy bien, déjalo ahí. Voy con David. ¿Qué
quería, Sí. cuál era la intención de María al querer encontrar o dar con el cuerpo de Jesús y llevárselo. Yo creo personalmente que todo ser humano, cuando pierde a alguien querido, lo más que quiere es saber dónde están sus restos, ¿no? Entonces, ella lo vio en su tiempo, en su gran tiempo, donde él luego lo vio crucificado, y luego lo vio, antes de eso lo vio agonizando en el tiempo, porque siempre estaba ahí, ¿no? Y cuando ya se lo llevaron, ella quería saber dónde estaba el cuerpo. Sí, pero ¿para qué? Hombre, para ungirlo, ¿no? Bueno. O también puede entrar la duda de saber si en realidad resucitó, porque hasta que tú no veas la tumba vacía. ¿A qué hora empezamos? A la 1, ¿no? Un y algo. Todos tengo 2 horitas, ¿no? Dale, ya, bien. Marcela, primero y después Olga. La misma pregunta. Bueno, pienso que María quería ver dónde estaba el cuerpo del Señor, porque ella iba con la expectativa de que quería ir a ungirlo con todo lo que ella llevaba. Además de eso, porque ella quería verlo nuevamente. Sí. Muy bien. Olivia. A veces cuando se suelen enterrar a las personas, algunos ponen cosas de valor. Y es probable que Jesús, cuando él también estaba siendo ya vestido y todo lo demás, pues la gente también escuchó la noticia por algunos lados. Probablemente también estas mujeres estaban con ese cuidado de que el cuerpo también lo robaran para hacer alguna que otra cosa. Bueno, aunque no fuera con algunas riquezas, pero hay esos robatumbas. Ok. Mire, pastor. Yo le voy a poner un ejemplo, y ese ejemplo creo que le va a esclarecer un poquito. Hay una muchacha que mataron aquí en España, llamada Marta del Castillo. No me acuerdo en qué año, porque fue hace varios años de eso. Pero el cuerpo nunca ha aparecido. Y la familia hasta hoy está indagando por saber dónde ese matador, quien quiere que fuese, Su novio. puso el cuerpo. Quieren recuperar esos huesos. ¿Para qué? Para ellos tener, para ellos saber. Para. Las personas que quieren, como decían antes los hermanos, muere alguien, quieren darle sepultura. Quieren darle una sepultura digna. Acordémonos que el Señor Jesucristo, perdón, pastora, era el Señor de María. Y ella todavía tiene la bruma de creer que su Señor está muerto, pero desapareció del sepulcro. Y ella quiere recuperar ese cadáver. Ella incluso está dispuesta a llevárselo ella si lo encuentra. Fíjate, ella se siente tan fuerte que ella está pidiendo que dime dónde está para yo llevarlo. O sea, que ella quiere llevarlo para que él tenga una perfecta sepultura. O sea, que ella está mostrando su devoción. Exactamente. Encima de todo. Unirlo, hacer todas esas cosas. Señores, acordémonos que la muerte para un judío era una cosa muy respetada. Yo estoy en este país, pero le confieso algo, a mí no me gustaría morirme aquí. Bueno, pues páguese para que le digan para allá cuando se Yo no sé si yo tengo los míos pagando ahí para que me queden allá. porque la cultura de mi país, República Dominicana, y no de mi país, no que no conozca, pero que no tienen esa costumbre del incineramiento. Y nosotros tenemos en lo más íntimo de nosotros que quisiéramos que cuando muramos nos entierren, nos junten, no que no quede. A mí no me va a doler.
Yo no quiero que me quede. Ni me voy a enterar. Usted lo sabe. Es que ningún cristiano de verdad quiere que le diga. Entonces María lo que buscaba era recuperar el cuerpo del Señor, llevárselo, ungirlo y darle una sepultura digna. Seguimos hacia adelante, seguimos. Versículo 16. Jesús le dijo. Versículo 16. Jesús le dijo, María, la llamó por su nombre. Y volviéndose ella, le dijo, Rabón, que significa maestro. Un judío no le decía maestro a cualquiera. No, porque maestro era un título de honor. Repito, maestro era un título de honor. Y un judío en su tiempo no le decían maestro a cualquiera. Pero cuando María vio, sus ojos se abrieron. Y hasta su conciencia se abrió. Y oyó que la llamaron por su nombre. Oh, gloria a Dios. Le dijo, Rabón, que quiere decir maestro. Ya María, toda bruma de ella ha desaparecido. La seguridad ha llegado a ella. Y está ante su madre. Vamos a la última parte, según yo, no según el guía, del 19 al 21. Esos 3 versículos, pero ahora lo va a leer Damaris. No, tú eres Damaris, Arelis. Arelis, tú vas a leer el 19 y el 20. Y la hermana Navas, Kelly, va a leer el 20, el 21 y el 22. Del 9 al 20. No, 19 y 20. 19 y 20. Y voy a leer su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su letra dice así. Cuando llegó a la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. 20. Cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el cortado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Navas, tú vas a leer 21, 22 y 23. Aunque no consta aquí, pero yo a mí necesito el versículo 23. Aquí lo pone también. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este no, es el mío. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envié. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiréis los pecados. Les son remitidos, y a quienes se les retuvieres, les son retenidos. Bien, gracias tanto a Arelis como a Kelly por la lectura de estos 4 o 5 versículos. Ya Jesús resucitó. El miedo de los discípulos desapareció. Se le ha aparecido a muchas personas. Era domingo, el mismo domingo en la tarde. Vuelvo y leo el versículo 19. Cuando llegó la noche, corrijo, la noche, no tarde. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, es decir, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Escuchen. Nosotros, como seres humanos que somos,
con una mente, un cuerpo limitado. Si usted necesita penetrar a cualquier casa o habitación, necesita una puerta, una abertura, una rendija, un boquete, como decimos popularmente. Necesita algo para poder penetrar. No puede penetrar. Quien quiere entrar tiene que abrir la puerta. Sí. Sin embargo, los discípulos estaban viviendo un momento de gran miedo. Y tenían miedo al liderazgo judío, porque había una amenaza en contra de ellos. Y se reunieron. Posiblemente ese lugar donde estaban reunidos, posiblemente fue el mismo sitio donde celebraron la última cena, que según dice en 12:12 de Hechos, identifica que esa casa pertenecía a la mamá de Juan Marcos. María se llama. Posiblemente estaba en ese lugar. Y el miedo les hizo a los discípulos asegurar puerta y ventana. Porque tenían miedo. La vida se nos va si esta gente nos atrapan aquí. Y de buenas a primeras, como decimos, apareció Jesús en medio de ellos, según dice el versículo 19 de Marta, y les dijo: paz a vosotros. No era un momento de paz para los discípulos, era un momento de temor, de incertidumbre, de inseguridad, de riesgo. Jesús le dio paz a vosotros. Pregunto, ¿por dónde entró? Por la pared. Ya no tenía limitación de ¿Cómo que cuerpo. la pared? Cuando él resucitó ya no Hombre, tenía la ya limitación. él tenía un cuerpo vivificado y ya no tenía un cuerpo de carne. Era fantasma que traspasaba paredes. Ya, ¿por dónde? Apareció. ¿Usted qué apareció? Bueno, Apareció. está también dentro. Me parece. Déjenme contarle un testimonio mío. Hubo unos testigos de Jehová que me salieron a en mi país. Y ellos fueron 2 domingos consecutivos. Al tercer domingo, yo me les declaré. Me dijeron algo y yo no lo sé qué ver. Y busqué mi niña, esta misma. Porque me entregaron un folletito y ese folletito tenía 10 títulos sucesivos. Y uno de esos títulos decía: Jesús no es Dios. Uno de ellos, el que llevaba la voz cantante, me dijo: ¿cuál de esos temas a ti te gustaría que conversara? Digo, mira, hay uno que me llama la atención y quisiera que me aclararan eso, porque tengo un pequeño niño aquí. Yo quiero que me pregunta, ¿y cuál es? Digo, este que dice que Jesús es Dios. Me dice, no, son los protestantes que dicen que Jesús es Dios, pero Jesús no es Dios, Jesús fue creado. Digo, eso sí, yo fui muy decente con ellos. Ellos también fueron muy decentes conmigo. Tienen esa particularidad. ¿Sí? Yo les dije, miren, si ustedes me permiten, hay un hecho en la Biblia que yo estoy seguro que ustedes lo saben, lo han leído. Pero a mí me gustaría que ustedes me explicaran. Dice, adelante, cuéntenme. Digo, después de la resurrección del Señor, a que ustedes niegan, dice que los discípulos, por miedo a los judíos, estaban reunidos en una casa. ¿Usted ha leído eso? Así como lo estoy diciendo, ¿eh? Me dicen sí, y digo, qué bien. No es necesario que yo vaya a la Biblia, porque yo no lo sé de memoria. Y que las puertas estaban cerradas por el miedo que tenían los discípulos. Y ustedes saben que un ser humano no tiene la facultad de penetrar una pared. No importa de qué material esté hecho, si es de concreto, de piedra, de madera o de zinc, ¿cómo se llama? De metal. Me dice, sí, cierto. Digo, la Biblia dice entonces que en una
Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Lo mismo que le pregunté a usted. Le dije, ¿por dónde está? Me dice uno, no, yo lo voy a... Digo, no, señor hermano. ¿Cómo decimos? Eso no hay que investigarlo. Ellos cuando se encuentran acorralados, ellos apelan al salón del rey. Sí. No, por la fronte, conociendo el hermano. Eso no hay que investigarlo. Eso es lo que hay que aceptarlo, tal y como está ahí. No hay que someterlo a teoría ni nada de eso. Jesús, lo que pasa, le digo yo, Jesús, aquí en la tierra, Él era hombre, fue hombre, 100%, pero también era Dios. Después que lo crucificaron, la humanidad de Jesús se quedó aquí en la tierra, pero Él recuperó su divinidad, cosa que ustedes niegan. La recuperó y tenía la facultad, y lo tiene aún, de traspasar cualquier. Amén, aleluya. Por la pared, por la puerta, Él traspasa. Y eso no tiene límite su reino. Nunca más. No tiene límite. Nunca más. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho la hermana? Que no le he entendido. Si los testigos de Jehová volvieron en casa, se fueron ese domingo, nunca más volvieron. Entonces, hermano, ese es el versículo 19. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Tenemos una labor evangelizadora. Los discípulos, aquellos, y nosotros. Nos envió. Tal vez usted nos predique, pero si usted sale a la calle, repartiendo tratados o haciendo cualquier otra cosa, usted está cumpliendo con esa labor evangelística. Todos nosotros lo tenemos, cumplándolo de una forma u otra. Pero el versículo 22 y el 23, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aleluya. Lea a alguien el versículo 21, que hay algo que yo quiero remarcar aquí. Entonces Jesús le dijo, otra vez, paz a vosotros. Sí. Como me envió el Padre, así también yo. Aleluya. ¿Qué le llama la atención? Que aquí en el versículo 22, sin embargo, dice, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña esto? Ya Jesús nos envió a la misión evangelizadora. ¿Cómo usted se va a ir? ¿Con el nivel de su conocimiento? ¿Con toda la teología o la hermenéutica que usted aprendió y que usted se aprendió la Biblia de tapa a tapa? ¿Usted va a ir con eso? No le aconsejo que vaya con eso. Váyase en compañía del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Me dejo entender, hermano? Pero digo una palabra que me llama la atención y que los católicos, y discúlpeme que menciono a los católicos, usan mucho para tergiversar. Versículo 23. ¿Quién lo lee? A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Entendemos por esa palabra. Vamos a cambiar la palabra remitir por perdonar. A quien ustedes perdonan los pecados, dicen los católicos, son perdonados. Y a quienes se los retienen, son retenidos. La pregunta es, ¿tiene el hombre facultad para perdonar pecados? No. ¿Cómo que no? El Hijo del Hombre sí. El que estaba aquí, el Señor sí. Usted no me puede perdonar a mí, porque usted también tiene que perdonarse a usted también. Ay, Dios mío. Hombre, eso no. Hombre, entonces usted se arrodilla delante de un sacerdote a confesarse. No. Entonces, sí, dale. Estaré equivocada. Estar escuchando enseñanzas de YouTube. No, yo no estoy escuchando ninguna enseñanza de Dios. Dime más. Yo no me estoy conoce. diciendo nada. Ni está conmigo en mi casa. Pero ¿qué tú quieres que yo diga? Evangelista. Si puede, No puede, ningún hombre puede perdonarle. Pero el versículo dice, a quien le remitieron los pecados,
les son remitidos. Y cambiamos la frase remitir por perdonar. Se tiene que leer en el contexto. Oiga lo que dice aquí, hermano, lo dicen todos. Él no le confirió el poder de perdonar o no los pecados, pero sí le dio el poder de compartir un mensaje que cambiaría vidas. A aquellos que oyeren y creyeren les serían perdonados sus pecados. Sin embargo, aquellos que oyeran y rechazaran el mensaje permanecerían en ellos. Esta es la impresionante responsabilidad de Cristo descargado sobre los hombros de la iglesia. Esta es la responsabilidad de la iglesia, presentarle a Cristo, que es el que perdona los pecados. ¿Por qué? Porque Cristo, para perdonar pecados, la Biblia dice de manera clara en Hebreos, para perdonar los pecados de la humanidad, aunque fue tentado en todo, nunca pecó. ¿Puede un hombre presumir de eso? No. Llámese pastor, llámese evangelista, llámese gurú, llámese papa, llámese sacerdote, lo que sea. ¿Hay un hombre que puede decir en este mundo que no ha pecado? ¿Cómo va a perdonar un pecado? No podemos perdonar pecado, pero sí le está diciendo a los discípulos que ellos serían instrumentos para que la persona se salve. O sea, cuando una persona recibe a Cristo, yo tengo la autoridad para decirle tus pecados te son perdonados. Exactamente. Orar por ellos, pero orarle al Señor, pedir al Señor. No. Pero serían instrumentos. O sea, ellos se iban a constituir en intercesores. Lo mismo que hace un abogado en un tribunal a favor de su defendido. Exacto. Usted como cristiano, yo como cristiano, nosotros sabemos que el individuo, la señora, la señorita, el señor, el caballero, el joven que vino y se arrodilló y se puso aquí, hizo profesión de fe, nosotros intercedemos ante Dios para que Dios nos bendiga. Pero ninguno de nosotros tiene facultad para perdonar. ¿Me debo entender, hermano? Amén. Descansé. Dios le bendiga. Amén. Claro, ahora sí. Gloria a Dios. Gracias. Si así fuera siempre.